Muy buenas tardes, mi nombre es Francisca González y hoy junto a mi grupo que se compone por Paula Gómez, Alison Cornejo y María Fernanda Muñoz vamos a hablar sobre el control motor y la enfermedad del Parkinson. El Parkinson es una enfermedad que se inicia generalmente en las personas de 50 a 60 años. Esta enfermedad es crónica y progresiva, la cual produce una pérdida paulatina de la capacidad física y mental de las personas que la lleva a su discapacidad total. Esta enfermedad es neurodegenerativa progresiva, la cual su causa o donde se produce el problema es en la sustancia negra del cerebro. Esta enfermedad aún se desconoce su causa, pero se dice que es multifactorial y los factores que inciden en esta enfermedad serían la naturaleza genética y ambiental. El Parkinson produce varios problemas en el control del sistema motor del cerebro y en la coordinación de los movimientos de la persona. Esta enfermedad o todo esto que mencioné anteriormente se produce porque las células nerviosas que se encuentran en la sustancia negra del mesencéfalo mueren o se deterioran con el tiempo. Bueno, a continuación, para que quede un poco más claro lo que es el Parkinson, voy a explicar y comparar la imagen que sale en nuestra presentación, que compara un cerebro normal con un cerebro de una persona que tiene Parkinson. En el cerebro normal, en la sustancia negra, las células nerviosas van a transmitir su señal sin ningún problema y van a poder liberar la dopamina suficiente para producir los movimientos y poder controlar su sistema motor. En cambio, en la persona con Parkinson, la señal nerviosa no va a ser lo suficiente y tampoco va a liberar la dopamina suficiente como para que la persona pueda controlar su movimiento y su sistema motor. Y esto va a producir, como por ejemplo, temblores en la persona que posee Parkinson. Bueno, los objetivos que iremos desarrollando en nuestra presentación, el general es identificar o comprender qué es el Parkinson y los específicos es identificar cuáles son las estructuras fisiológicas dañadas en esta enfermedad, analizar los primeros deterioros del Parkinson y también ver cuáles son los sistemas neuronales involucrados en el control del movimiento voluntario. Hola, me llamo Paula Gómez y hoy les voy a decir los tipos de Parkinson. Parkinson esporádico versus Parkinson hereditario. La mayoría de los casos de la enfermedad de Parkinson son esporádicos, es decir, que no aparecen con un antecedente previo, siendo el envejecimiento una de las mayores causas de riesgo para que aparezca esta enfermedad. Por otra parte, son conocidas como formas de la enfermedad de Parkinson una causa por una mutación genética específica. En el caso del inicio joven, que son los menores de 40 años, representan el 5% de los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson, y la probabilidad de un origen genético es mucho mayor en inicio tardío, y principalmente se asocia a una herencia autosómica recesiva, es decir, la mutación de un gen en los primeros 22 pares no sexuales pueden llevar a un trastorno autosómico. Los genes vienen en pares. El gen en cada par proviene de la madre y el otro viene del padre. La herencia recesiva significa que ambos genes de un par deben ser anormales para provocar la enfermedad de Parkinson. En los pacientes de inicio anterior a los 45 años, la mutación más común es la de Gelparkina, que es el 50% de los pacientes de Parkinson hereditario y el 15% de los esporádicos. Esta actúa de una forma autosómica recesiva, es decir, en caso de que el enfermo recibe una copia del gen por parte de la madre y otra por parte del padre, este gen juega un rol fundamental para provocar la enfermedad de Parkinson. Sistema involucrado en el control de movimiento involuntario. Los sistemas involucrados son: se requiere de la información visual, de la área motora del lóbulo frontal, de la corteza motora, que es la que se encarga del movimiento, de la corteza de asociación, que se encarga de la planificación y la toma de decisiones, de la área de Broca, que es la área motora del lenguaje, de la médula espinal, que se encarga de mandar y dirigir la información desde el cerebro a todo el cuerpo, de las neuronas motoras, que envían la información hacia los músculos, de la corteza sensitiva, que es la que recibe el mensaje, de los ganglios basales, que se encargan de la fuerza y presión aplicada, del tronco encéfalo y la médula espinal, que ambos se encargan del movimiento, y del cerebelo, que le da precisión al movimiento.
Hola, soy María Fernanda Muñoz y yo les voy a hablar sobre las estructuras fisiológicamente afectadas por esta enfermedad. Una de las estructuras son los ganglios basales, los cuales se encargan del mantenimiento de la postura del cuerpo y de las extremidades, además de producir movimientos autónomos, que acompañan a los movimientos voluntarios que realizamos. Por ejemplo, cuando caminamos, lo que es una acción voluntaria, va acompañado con el balanceo de los brazos, lo cual es una acción no voluntaria. Otras estructuras afectadas son el tronco encefálico, el mesencéfalo, el bulbo, el puente y el bulbo olfativo. También otras estructuras resultan afectadas, como son el córtex, que son las que se preocupan de los procesos cognitivos, como lo son la atención, la memoria y el pensamiento racional. También el cuerpo estriado resulta afectado y este es el que se encarga de los circuitos motores que no son voluntarios. Y por último, el cerebelo también resulta afectado y este se encarga de los movimientos que manda el cerebro al cuerpo. El cerebelo se encarga de hacerlos más finos y equilibrados. Y esta además también se encarga del equilibrio del cuerpo y de su postura. Bueno, los síntomas más comunes, por otro lado, se deben a las pérdidas de las neuronas que están en la sustancia negra en la base del cerebro. Aquí se produce la dopamina, la cual es una sustancia química y neurotransmisor que se encarga de transmitir estas señales, las cuales se van al cuerpo estriado que está desde la sustancia negra. Bueno, ahora vamos a ver los primeros deterioros de la tercera edad. Los temblores, la rigidez muscular y la inestabilidad postural son los primeros síntomas producidos por esta enfermedad, los cuales ya hablamos el porqué, que era debido a la frecuencia anormal de las señales de dopamina, a las estructuras que son las reguladoras de movimiento. Ahora después le siguen los deterioros avanzados, en los cuales los síntomas son la aparición de demencia precoz y también las alteraciones del lenguaje y de la memoria. Estos síntomas se presentan entre el 20 y 60% de la población con esta enfermedad, pero todas presentan cierta alteración cognitiva. La pérdida de este neurotransmisor produce que las señales que éste mande al cerebro no sean las correctas, sean erráticas y anormales. Y esto produce a su vez que los movimientos no sean los adecuados. La pérdida de esta sustancia, según estudios, es de un 60 a un 80%, además de la norepinefrina, que es la que se encarga del autónomo, como por ejemplo la presión arterial. Y esta sería una explicación a los síntomas que no son motores de la enfermedad de Parkinson. Impacto psicosocial en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica que no solamente afecta a quien la padece, sino también a quien la rodea. Esta implica una serie de trastornos psicoemocionales, sociales y económicos, los cuales deben ser asumidos no solamente por el paciente, sino también por la familia. Las diferentes etapas de la enfermedad de Parkinson involucran una serie de sentimientos tales como la angustia, la ira, la tristeza, el enojo, la depresión y la incertidumbre. Los pacientes se empiezan a avergonzar, se empiezan a aislar, no se aceptan, se encierran en sí mismos o se vuelven más irascibles. Surgen conflictos en cada familia y las reacciones de cada una de estas familias la asume cuando un miembro de su familia se ha afectado por esta enfermedad, y son muy variadas estas. Algunas se angustian, otras toman el entorno de la enfermedad como parte de ella, otras se aíslan. Empiezan a salir sentimientos como la incomunicación, se empiezan a desvincular de la persona que tiene esta enfermedad. No solamente los familiares directos, también las personas de las redes secundarias y comunitarias. El paciente desconoce que existen otras personas que tienen la misma situación que ellas
y se vuelven más apáticos, no participan en grupos de apoyo y no reconocen los beneficios que las distintas organizaciones cercanas le pueden brindar para ayudarlos. Intervenciones terapéuticas en pacientes parkinsonianos. La enfermedad del Parkinson es un síndrome que no solo se manifiesta a nivel neuronal, sino a distintos niveles, como sistema muscular, respiratorio, digestivo, fonatorio y psicológico. Por esto se requiere toda una serie de tratamientos que le den respuesta a la necesidad que provoca esta enfermedad. Por lo tanto, los tratamientos farmacológicos y demás técnicas dadas por un neurólogo son esenciales, pero deben ser complementadas con tratamientos no farmacológicos con el fin de garantizar una mejor calidad de vida para el afectado. Los que intervienen en la enfermedad de Parkinson son el kinesiólogo, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional y el psicólogo. Kinesiólogo. Da tratamiento al alivio de dolores, relajación muscular, tonificación muscular, mejora vascular general, flexibilidad articular y alivio de rigidez y contractura. Fonoaudiólogo. Durante la evolución de la enfermedad del Parkinson se produce una reducción de los movimientos de la musculatura encargada de controlar la fonación, que es la voz, la articulación, que es la pronunciación, y la prosodia, que es el ritmo de la entonación. Tras el diagnóstico de la enfermedad del Parkinson es necesario realizar un tratamiento preventivo con tal de potenciar al máximo aquellas habilidades conservadas y de lograr mejorar aquellos componentes de habla y deglución en caso de que estos estén alterados. En la enfermedad del Parkinson es importante reconocer los síntomas psicológicos tales como estado de ánimo, ansiedad, delirio y alucinaciones, porque son muy frecuentes y repercuten en la calidad de vida. A través de los servicios de psicología se intentan aclarar dudas y resolver problemas emocionales y psicológicos asociados a esta enfermedad. Además, mediante el apoyo psicológico se intenta conseguir una buena aceptación de la enfermedad para todas las personas implicadas, ya sea afectados, familia y cuidadores.